Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde, que estén bien en sus casas, donde quiera que estén, se tomen su cafecito, su agüita. Y bueno, comenzamos el programa de hoy. Tengo una excelente invitada, siempre me lo escriben en Twitter, aquí en vivo y directo, aquí en Globovisión. Tenemos a Giovanna Di Michele, es internacionalista, profesora y bueno, una de las personas que son más consultadas internacionalmente sobre el tema venezolano internacional. Giovanna, tienes peinado nuevo, qué bonita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, así es, buenas tardes, gracias Pedro por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Mira, tenemos distintos temas, yo quería empezar por esta noticia sobre Venezuela porque es algo histórico, porque el presidente del Parlamento Europeo instó una mesa de diálogo en Venezuela. Es la mejor manera diplomática que él puede ofrecer, es Antonio Tajani. Esto fue en el Parlamento Europeo, se pronunció ante la situación en Venezuela, la calificó de dramática. Además instó al país suramericano a establecer una mesa de diálogo de gobierno y oposición. Con su reunión de eurodiputados y parlamentarios latinoamericanos mostró su preocupación por Venezuela. Asimismo pidió a la brevedad posible que se instale una mesa de diálogo. Pero también el socialista español Ramón Jáuregui reiteró que la Unión Europea viene reclamando un diálogo interno para la consecución de un acuerdo entre gobierno y oposición que dé salida democrática y pacífica al conflicto en Venezuela. Pero también antes de iniciar esta rueda de prensa, Tajani tuvo un momento de mucha tensión con uno de los vicepresidentes de Eurolat, el venezolano Saúl Ortega. Hubo intercambio de palabras y todos los que representaban a Venezuela se pararon y se fueron porque no están de acuerdo con la posición de que quieren una ayuda. ¿Quién no quiere un diálogo y algo democrático para cualquier país? Claro. No fue tan grave. Bueno, Ortega se mostró en claro desacuerdo con las palabras del presidente del PE, a lo que Tajani resaltó la importancia de solucionar la crisis humanitaria y política de la reunión. Por favor, tus palabras. Sí, fíjate, eso se parece mucho a lo que ha dicho inclusive la satanizada Organización de Estados Americanos. Digo satanizada porque el propio gobierno venezolano la ha satanizado, y lo que ha pedido la Organización de Estados Americanos es eso, que haya un diálogo, que se establezca un grupo de países que funjan como mediadores y se busque un acercamiento entre oposición y gobierno. Es lo mismo que dijo CARICOM hace unos días atrás. La reunión del CARICOM también llegó a la conclusión de que era necesario favorecer el diálogo, pero con la participación de un tercero, es decir, con la figura de un mediador. Todo esto lo que hace es confirmar que la comunidad internacional está absolutamente clara de que existe un conflicto en Venezuela. ¿Okay? El diálogo entre todas las fuerzas vivas de un país es lo normal en un sistema democrático. Cuando la comunidad internacional se tiene que pronunciar y pedir que se promueva un diálogo es porque algo está funcionando mal en el país, y algo definitivamente está funcionando mal en Venezuela. Venezuela no es capaz de exhibir un sistema democrático saludable. Venezuela está exhibiendo un sistema democrático en total crisis. Prácticamente no exhibe democracia, ¿ok? Lo que está exhibiendo es dos fuerzas que se están, digamos, repeliendo en un conflicto absolutamente existencial. Existencial quiere decir que todo lo que gana uno lo pierde el otro y viceversa. No hay la posibilidad de pensar en un juego que sea ganar y ganar, donde ambas partes ganen, que eso es lo que se busca con un diálogo. Alguien tiene que ganar algo y algo tiene que perder algo. Por supuesto, fíjate, por supuesto. Que lo que pasa en este momento, hoy yo oí al presidente Maduro que reclamaba que no hubo diálogo precisamente con Fede Cámara y que la iglesia fue, pero la iglesia le dijo, mira, nosotros no creemos en esta Asamblea Nacional Constituyente y menos como una solución para la paz en Venezuela. Y reclamó Fede Cámara y también a la MUD que no habían participado. Pero ¿qué es lo que pasa? En el diálogo fallido del año pasado, y por eso la gente tiene satanizada también esa palabra y no les gusta diálogo, sino quizás mesa de negociación. Dicen, bueno, había unos compromisos con la iglesia y no se cumplieron, entre ellos un calendario electoral y la oferta que se le está dando al país que marcha y miles de personas que están pidiendo lo más democrático para el mundo, que son elecciones, y lo que les entregan es una Asamblea Nacional Constituyente donde 564 personas van a elegir una constitución para todo el país. Entonces, ¿cómo se ve esto desde afuera? Fíjate que lo primero que tiene que existir para que haya una negociación, para que haya un diálogo entre unas partes en un conflicto, es confianza. Y eso no existe en Venezuela. En Venezuela no hay confianza hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ha asumido compromisos que no ha cumplido. Y muy por el contrario, saca debajo de la manga, o saca como quien saca conejos de un sombrero, propuestas que nunca estuvieron sobre la mesa, como el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso jamás estuvo en esa mesa de diálogo que existió en algún momento y que definitivamente ya fracasó. Cuando se erosiona esa confianza, cualquier otro proceso de acercamiento entre las partes tiene que comenzar ¿por dónde? Por volver a construir la confianza. ¿Cómo se construye la confianza con un gobierno que se ha comportado de la manera como se ha comportado el gobierno venezolano? Además, yo te invito a ti a dialogar,
Pero entonces te invito a ti a dialogar y empiezo a criticar tu camisa, tu pañuelo, tus anteojos, Insulto. hasta tu postura, Así no puedes tú jamás sentarte a dialogar conmigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que tú realmente te sientes a dialogar? Reconocerte a ti como individualidad y reconocer que tú tienes todo el derecho del mundo a escoger esa camisa, ese pañuelo. Y respetarte. Y respetarte. Eso es fundamental. Eso no ha existido en Venezuela. Mientras eso no existe, no hay posibilidad alguna de que haya un diálogo franco. Ahora, tú ves que hay una presión internacional, Total. pero fuerte. Mira, Muy ya fuerte. esta semana vamos a tener la primera reunión de la convocatoria de la Organización de Estados Sí. Americanos. Quiero que me expliques de qué se trata. Sí. Hasta ponerle el título ha costado, de una organización que Venezuela ha manifestado no quiero pertenecer más. Así es. Y a pesar de que no puede salirse sino en 20 meses, mira, ahí están. Un error garrafal a mi modo de ver. Venezuela se salió de una manera absolutamente apresurada. Venezuela se salió de la OEA porque Venezuela creyó que saliéndose ya el tema no iba a ser motivo de agenda. Y además pensó que saliéndose Venezuela iba a evitar que la organización la suspendiera. Resulta que para que la organización la suspendiera hacía falta una serie de alcabalas, por decirlo de alguna manera, que todavía no estaban presentes, que era muy difícil ya de lo ves lograr. en la votación, que hay que interpretar esa votación, Así porque es. hay unos que no se pronunciaron, pero fueron votos nulos. No Así lograron convencer tampoco a Venezuela que votaran a Es favor de decir, ellos. si Venezuela no se hubiera salido, la posibilidad de la suspensión todavía era una posibilidad lejana para el gobierno venezolano. Pero Ahora. cometió el error de manera absolutamente apresurada de salirse y además salirse de esa forma tan destemplada como lo hizo. Al salirse, ¿qué hace Venezuela? Se constituye en el primer país que abandona por voluntad propia la Organización de O Estados intenta, Americanos. porque también recuérdate que fue el presidente de la Asamblea y lo visitó Almagro y le dice, mira, si esto dice la Constitución, que no se pueden salir si no lo aprueba la Asamblea Nacional, o sea que tampoco tienen... Eso es relativo, eso es relativo, Ok. eso podríamos discutirlo, eso es Ok. relativo. Pero es el primer país que manifiesta quererse retirar del sistema interamericano, un sistema que con todos sus defectos ha tenido unos logros extraordinarios y hay que reconocerlos. El sistema interamericano no es solamente la Organización de Estados Americanos, es toda una estructura y un conjunto de órganos que han aportado mucho a Venezuela y a todos los demás países del continente. Entonces, tomaron una decisión, a mi modo de ver, absolutamente apresurada, que lo que hizo fue poner más en evidencia todavía a nivel internacional el desconocimiento de Venezuela de la institucionalidad formal internacional. Cuestionan la Organización de Naciones Unidas, pero se desviven por estar en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos. Pero viven cuestionando las resoluciones y las decisiones de la Organización de Naciones Unidas. No cumplen las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ni siquiera las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronunciaron antes de que Venezuela saliera, o inclusive de casos que entraron tardíamente, pero que se dieron en el momento que Venezuela todavía reconocía las competencias de la Corte. Es decir, desconoce todas las decisiones y resoluciones de organismos internacionales a los cuales Venezuela decidió pertenecer por libre ejercicio de su soberanía. Eso se llama, en relaciones internacionales, Estado forajido, Pedro. Es decir, Venezuela se está presentando por sus propias acciones a nivel internacional como un Estado forajido. ¿Qué crees Y tú? eso es un error. Mala asesoría, quizás. Mira, yo no sé si es mala asesoría o es definitivamente ese afán de confrontar. Venezuela ha querido hacer a nivel internacional lo mismo que hizo a nivel interno, polarizar. Quiso polarizar el continente, quiso poner una parte del continente a favor de la ideología de izquierda progresista, como ellos la definen, y una parte imperialista que se alinea con los Estados Unidos. Eso es lo que han tratado de hacer. Por eso empezaron a crear toda otra institucionalidad al margen de la que ya existe. Entonces empezaron a crear CELAC, empezaron a crear UNASUR, Mercosur, empezaron a pensar en el ALBA, entraron en el Mercosur con ese propósito también de ideologizar el Mercosur y han fracasado. Han fracasado. Y más bien los está rechazando todo el mundo. Fíjate Así lo que es. hizo el alcalde de Quito, que están rechazando la visita del presidente de Venezuela. Es nuestro presidente y nosotros deberíamos estar ahí representados, pero rechazan la figura del presidente Mira, Maduro. Venezuela, lamentablemente el gobierno venezolano, en esto hay que ser muy específico, el gobierno venezolano se ha convertido en un elemento perturbador de la tranquilidad del continente, del vecindario. Y eso lo vemos en la última votación del Consejo Permanente. Gobiernos que tradicionalmente votaban al lado de Venezuela, en esta oportunidad se abstuvieron, no votaron al lado de ¿Qué te Venezuela. llamó la atención de esa votación? Que hubo un solo voto al lado del gobierno venezolano, que fue el de Nicaragua. El único. El único, Y es más lógico porque nadie. el otro podría ser Cuba, porque esa es la alianza que Bolivia. se ha querido hacer. Bueno, Bolivia, sí. Bolivia y todas las islas del Caribe que tradicionalmente han votado al lado de Venezuela. Pero se abstuvieron. No lo hicieron, se abstuvieron.
Pero no votaron a favor de Venezuela. No votaron a favor de Ahora, Venezuela. Eso tiene una lectura interesante. Sí, ¿crees que van a activar en esta reunión, no sé si la próxima, si la del 31, cómo es la activación de la Carta Interamericana? Fíjate, porque se ha especulado mucho alrededor de ella. Yo creo que en este momento ya la Carta Interamericana está vigente. Ahora sí creo que la Carta Interamericana está vigente. Está vigente desde el momento que se decidió hace unas 2 sesiones atrás, convocar y generar, digamos, esa observación constante, e inclusive se planteó la posibilidad de crear un grupo de países dentro de la Organización de Estados Americanos que le hicieran seguimiento y que sirvieran como mediador. Eso es lo que contempla la propia Carta, como solución diplomática de la crisis, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? El 31 de mayo, que sobre eso creo que hay cierta confusión. Ahora lo que viene es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Esa es una instancia que está dentro del sistema interamericano, dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos, que como su misma denominación lo define, es un mecanismo de consulta. La reunión de consulta de cancilleres no toma decisiones, ¿ok? Ellos debaten la situación y pueden llegar a hacer propuestas. Pero esas propuestas deben ser posteriormente votadas, bien sea en la Asamblea General o en un Consejo Permanente. Pero la reunión de ministros de Relaciones Exteriores no está facultada para tomar decisiones. Ni para sanciones. Nuevamente con ustedes, estamos por la Cámara 2, señor Anzola, y queríamos decirle gracias a Giovanni Michele, que está aquí con nosotros, internacionalista. Dejamos un tema al aire que es sobre las Naciones Unidas también, y esta reunión a puertas cerradas, pero hay algo también que llama la atención, que nuestro representante allá es el exministro y también presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, y él escribió en Aporrea, y vale la pena leerlo, un artículo que se llama La Línea Roja, donde él defiende la Constitución de Chávez, la del 99, y dice, cuidado con cruzar la línea roja y que esta Constitución no se puede cambiar, va en contra de todo lo que se está haciendo ahorita con esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo quedaría él ante esto? ¿Y qué se dijo en esa reunión a puertas cerradas en las Naciones Unidas? Mira, vamos por parte. Yo creo que el tema de la línea roja es uno de los mayores dilemas que tiene el presidente Nicolás Maduro en estos momentos, que tiene, digamos, la cúpula del gobierno en estos momentos y quienes están apoyando la idea de la constituyente. Porque evidentemente, por más que ellos digan, es que no se le van a hacer grandes cambios, vas a hacer grandes cambios, porque si no, no tiene sentido una Asamblea Nacional Constituyente, ¿ok? Si no se le fueran a hacer grandes cambios a la Constitución, estaríamos pensando en una reforma del texto constitucional, pero no en una Asamblea Nacional Constituyente, salvo que haya algún otro propósito oculto, que sea, por ejemplo, el de eliminar la Asamblea Nacional, dándole paso a la Asamblea Nacional Constituyente. Eliminar la fiscal. No lo sé, o eliminar todos los poderes públicos. Pues. O cambiar el concepto de propiedad Pero privada. evidentemente eso refleja que no se está jugando con transparencia, ¿ok? Que hay una agenda oculta en todo esto, porque si no, no te dirían, no le vamos a hacer grandes cambios a la Constitución. Eso, y para eso la Constitución es un contrasentido. La puedes reformar o cambiar. Prevé sus propios mecanismos, claro. Ahí hay un contrasentido profundo. Y esa es una trampa en la que se metió el propio gobierno, solito. Ellos mismos caminaron hacia esa trampa y quedaron allí enredados en ese discurso que no saben ellos mismos cómo manejar. Será interesante saber cuál será la postura de Rafael Ramírez, no por haber sido presidente de PDVSA, no por haber sido ministro, sino por ser en estos momentos el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo va él a defender la posición del gobierno venezolano frente al máximo organismo mundial, él fijó posición, como es la Organización de Naciones Unidas? Ya él fijó posición, él no está de acuerdo. Pudiera venir un cambio del embajador. ¿Por qué no? Eso pudiera suceder, bien sea porque él renuncie o porque el gobierno lo cambie. No olvidemos que los embajadores representan a los gobiernos. Hay gente que se confunde, hay gente que cree que un embajador representa al Estado. No, el embajador representa al gobierno. Tan es así que el embajador lo nombra el gobierno y lo acreditan ante el gobierno del Estado receptor. Es decir, los embajadores representan a los gobiernos. Rafael Ramírez, ¿cómo va a representar al gobierno venezolano si no avala las últimas decisiones del gobierno venezolano? Ahí hay un ruido que no sabemos cómo se va a terminar de resolver. ¿Qué se discutió a puertas cerradas? Lo que prácticamente más que discutir, lo que se hizo fue poner sobre la mesa la preocupación por la situación interna venezolana. No es que se le dio, digamos, un punto de agenda exclusivo a Venezuela, porque aparecía como en otros temas, otros asuntos, ¿ok? Es un tema más de perturbación de la paz y la estabilidad internacional. Recordemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene bajo su responsabilidad
todo lo que atente contra la paz y la estabilidad internacionales, ¿ok? Hasta estos momentos, la situación de Venezuela se ve como una perturbación que atenta contra la paz y la estabilidad internacionales. Ellos están avisorando que puede llegar a atentar. Y por eso es que lo tienen como en otros temas. Ahí no se tomó ninguna decisión, no era un punto de agenda para decidir absolutamente nada. Pero el simple hecho de que figure, así sea, en otros asuntos, ya es revelador de que definitivamente el gobierno venezolano no lo está haciendo bien. Y si a eso le sumamos las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, vemos claramente que sí hay una preocupación, ya no por asuntos vinculados con ilícitos, digamos, particulares, sino con la salud de la democracia. Tú estás hablando de las sanciones que le impusieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así es. Fíjate que el móvil o la justificación que da el Departamento del Tesoro es que las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son las que desencadenaron toda esta ola de protestas que ya lleva más de 50 días y que se ha cobrado la vida de casi 60 personas. ¿Okay? Entonces, el Departamento del Tesoro considera que la responsabilidad recae sobre estos jueces que tomaron unas decisiones desacertadas, violando el texto constitucional y que generaron todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Como le dicen ellos, un intento de usurpación de poderes, y eso está condenado internacionalmente por la democracia. Porque eso es uno de los elementos fundamentales de la democracia, la autonomía de los poderes públicos, no solamente la división, sino la autonomía, que cada uno funcione de manera realmente autónoma. Y aquí lo que se ve, hay un avasallamiento de las funciones de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Y fíjate que hoy se pronunció un magistrado también del Tribunal Supremo, Mujica, y dice no estar de acuerdo. Claro, no tiene carácter vinculante, pero el hecho que se pronuncie quizás tiene un carácter moral. Así y es. Quizás trate de influenciar en los otros magistrados a ver si se toma una acción. ¿Cómo se ve esto desde afuera? Se ve definitivamente como las fisuras que ya hay dentro del el gobierno nacional y dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. ¿Okay? No olvidemos que los jueces, aun cuando no deberían pertenecer a ningún partido político y no deberían tener una afiliación directa con el partido de gobierno, eso en Venezuela no se ha cumplido. ¿Okay? En Venezuela hemos visto cómo militantes del partido ahorita están en la sala constitucional, militantes del partido están en el poder electoral, es decir, eso se ha violentado y el mundo lo mira, el mundo lo ve. Pero esto lo que evidencia es que definitivamente hay fisuras que ponen de relieve que el gobierno, la cúpula del gobierno, se entrampó con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero siguen adelante con esta idea. Sí, siguen adelante con esta idea. Vamos a ver qué responde el Consejo Nacional Electoral. Todos pudiéramos pensar que el Consejo Nacional Electoral lo va a avalar, que allí no va a haber ninguna, digamos, ninguna oposición a este asunto. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Nadie esperaba que se pronunciara un juez de la Sala de Casación del TCJ. Nadie esperaba los últimos pronunciamientos de la Fiscal General de la República. O sea, ha habido algunos elementos, algunos indicadores que dan cuenta de que no hay, digamos, homogeneidad, ¿no? Y la disidencia del chavismo va creciendo. De hecho, acabo de leer una reunión que van a hacer, una rueda de prensa de sectores fuera de la polarización, así se autodenominan. Y vemos, por ejemplo, Maripili Hernández, que yo la he tenido en el programa y la voy a tener pronto, sobre todo para preguntarle. Ella estaba en Barcelona, se desvirtuó un poco lo que estaba haciendo allá por el scratching o el bullying ese que le hicieron, pero quitando eso de un lado, ella estaba con Irán Gaviria y con el que es abogado de la Asamblea Nacional y de la MUD, y estaban distintos sectores, distintos factores de poder ahí representados a Pedro Niquen. Lo interesante que se reveló es que hay un instituto que está tratando de ayudar a Venezuela hacia una transición y a pactos de transición y gobernabilidad. No sé qué opinión tienes tú sobre esto. Pues yo no creo mucho en eso, en esos procesos de negociación de esa manera. Me explico. ¿Crees que hay una negociación detrás de eso o simplemente están tratando el tema venezolano? Yo no. Ahí en Barcelona no creo que haya habido ninguna negociación. Puedo equivocarme, obviamente. Claro, pues es una interpretación que yo hago del asunto. Pero ¿por qué no lo creo? Porque cualquiera diría, Maripili Hernández no estaría jamás en una mesa de negociación representando a la oposición, pero tampoco estaría representando al gobierno con las últimas decisiones del gobierno. Entonces, ¿qué papel estaba jugando? Pero ella es una persona que fue muy cercana al presidente Hugo Chávez, muy cercana. Claro, pero Hugo Chávez no está. Y ella defiende su idea, pero bueno, ella siente que tiene el bastión de defenderlo. Claro, pero por cierto, saluda a la mamá de Maripili, que siempre dice que ve el programa. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, independientemente de eso, yo sí creo, y te confieso, a lo mejor esto no le va a gustar a mucha gente que nos está viendo en estos momentos, pero yo te confieso que yo sigo abrigando la esperanza de que alguien esté tratando de convencer
al presidente Nicolás Maduro de que por el camino que va no es el camino correcto. Es decir, de que de alguna manera haya alguien que se le esté acercando tratando de dialogar con él, que se establezca allí algún diálogo, que haya alguna manera de hacerlo entender que definitivamente está profundizando la polarización y está agudizando una crisis que ya es un problema internacional. Esa persona podría ser Raúl Castro y que lo convence el Papa. Eso es otro... Esto es un tablero que se maneja en otra dimensión. En varios niveles. Y en varios niveles. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que hay una gran influencia y Cuba perdería mucho perdiendo a Venezuela y las relaciones, que yo también creo que ojalá que la MUD y los representantes de la oposición y de la Asamblea trataran de acercarse a Cuba y decirle, mira, ¿cómo hago negocio? A mí me va a matar por esto que estoy diciendo. Así es, pero bueno, fíjate tú, mucha gente piensa que todo lo malo que está sucediendo en Venezuela en los últimos días se ha planificado en Cuba y se ha orquestado en Cuba. Mira, yo particularmente pienso que a quien menos le conviene la perturbación del gobierno venezolano es a Cuba. ¿A Cuba qué es lo que le interesa? Que la cosa siguiera absolutamente estable y que el gobierno siga manteniendo esa buena relación con Cuba. Sí, pero esa Asamblea Nacional Constituyente Comunal, ¿de dónde viene? Eso ya está escrito y todo. Así es. Y ya sabemos cómo es allá en ese país. Pues yo no sé desde cuándo está escrito. Para mí que esa idea de la Asamblea Nacional Constituyente está escrito como una estrategia desesperada para tratar de terminar de anular a la Asamblea Nacional. Yo creo que eso se comenzó a escribir después de